presenta wowmx.tv. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí nuevamente en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy, como cada mes, vamos a platicar con dos personajes de la política y me refiero a Agustín Guerrero del Partido Morena y también de Edgar Mendieta del Partido Revolucionario Institucional, platicando los diferentes puntos de vista que tienen de los diferentes temas de la agenda nacional. Y bueno, saludo con muchísimo gusto, como siempre, a Agustín Guerrero. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Muy buenas tardes, Edgar. Buenas tardes al auditorio. Hola, Edgar, ¿cómo te va? Bien, un saludo a ti, a tu auditorio y al buen amigo Agustín. Aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, hay dos, tres temas interesantes que platicar con todos, con ustedes y para que lo compartamos con todo el público. Me gustaría primero, un breve comentario, no vamos a ampliarlo mucho, pero sí es importante consignarlo y me interesaba mucho platicarlo con ustedes. A ver, el tema más allá del asunto del bullying al hijo menor del presidente López Obrador, lo cual, me gustaría saber el punto de vista de manera general. Yo creo que vamos a coincidir en eso, me parece que es una sinvergüenzada, pues hacerle bullying a un niño, independientemente de que sea el hijo del presidente, y recordamos un poquito lo que ha sucedido con los hijos de los expresidentes, de los que han sido bulleados, lo que tengo ahorita en memoria, corríjanme, pero de lo que sucedió en su momento con los hijos de Vicente Fox, sabemos que fueron niños, en su momento fueron niños adoptados a la hora de llegar a la presidencia. Bueno, sobre todo a Ana Cristina Fox se le fueron con todo, con razón o sin razón, aunque ya no era menor de edad, pero bueno, se le fueron con todo. Y las críticas, sobre todo por el asunto de que son adoptados, los hijos de Felipe Calderón menores de edad y sobre todo un pequeño, sobre todo cuando el presidente lo llevó allá a Palacio Nacional, estuvo viendo un desfile, me acuerdo con alguna gorra del secretario de la Defensa Nacional, ahí corríjanme también en esa parte, que también se le fueron con todo al niño, y a los hijos de Enrique Peña Nieto, y volvemos a lo mismo, o sea, sabemos que pues el personaje público fuerte pues es el presidente, ¿no? Cada uno en su momento, y en esta ocasión le tocó al hijo menor del presidente López Obrador, lo cual, vuelvo a lo mismo, me parece una sinvergüenzada abusar de un niño, o sea, bullear a un niño, independientemente que sea o no el hijo de un presidente, pero en este caso, pues me parece que pues es totalmente pues erróneo lo que ha sucedido, sobre todo en redes sociales, que de repente la gente se vuelve loca opinando y me parece que de esta manera, pues bastante mal. El comentario sobre este tema, Edgar Mendieta. Claro que sí, amigo. Bueno, muy brevemente, en esa remembranza que hiciste, faltó mencionar el bullying que le hizo directamente el presidente de la República, el actual presidente de la República, Ajá, al hijo de Calderón, diciendo que él era el que manejaba la página de Tumbaburros y que el Tumba, y que pues, también hay una serie de calificativos hacia el hijo de Calderón. Yo creo que indudablemente, como tú lo dices, el tema de hacerle bullying a cualquier persona, creo que es inadecuado. Sin embargo, como te lo he comentado en algunas otras entrevistas que hemos tenido aquí en este espacio contigo, el presidente de la República se ha dado la tarea, el actual presidente de la República se ha dado a la tarea de polarizar, de sembrar odio, pero no solamente desde ahorita, sino ya desde hace muchos años, ¿no? Podríamos recordar muchas frases que se han vuelto icónicas de él, en donde manda al diablo a las instituciones, en donde les dice señoritingos, una serie de calificativos a diestra y siniestra, y creo que indudablemente se maximiza el tema de la polarización y el odio, y se volcó tristemente en el hijo menor de él. Creo que también se retrata el clima de odio que hay en la sociedad, y por supuesto que las redes sociales potencializan estos ejercicios, porque muchas personas a través de una red, ocultándose detrás de una red social, pueden vertir odio,
en contra del hijo del presidente o en contra de quien sea, porque tú has visto cómo el presidente por la mañana hace una declaración y califica o descalifica a alguien, y durante todo el transcurso del día, como él dice, en nado sincronizado, una serie de cuentas, ya sea reales o bots, se van en esa misma tónica. Entonces, creo que al país le vino bien esta coyuntura, y a ver, me quiero expresar adecuadamente. No estoy considerando que sea bueno lo que sucedió, sino que le vino bien este momento de reflexión al país para que podamos hacer un ejercicio de conciliación y de que el presidente de la República también entienda que toda acción tiene una reacción y que eso debe de tenerlo precisado para que pueda hacer un ejercicio de reflexión y cuidar las formas en las que él se expresa, porque podemos decir, han dicho de ti, de mí, de Agustín y de todos los que estamos en la actividad política mil cosas, calificativos y demás. Sin embargo, cuando el presidente de la República utiliza todo el aparato de Estado para descalificar también a un menor, y yo no vi un ejercicio de reflexión como el que se está haciendo hoy, cuando el presidente de la República también estaba golpeteando al hijo menor de Felipe Calderón. Yo creo que también la forma en la que se miden las cosas es diversa, y en ese ejercicio tiene que haber una autocrítica por parte del presidente, de no sembrar más odio, de no sembrar más rencor en el país, sino que esta lamentable situación nos lleve a que también él sea más mesurado en las formas en las que se expresa, y que eso también pueda ser permeado tanto para él como para todas las personas que se dedican a la actividad política y en términos generales. Muy bien, gracias, Edgar. ¿Tu comentario, Agustín, sobre este tema? Mira, yo creo que como sociedad hemos ido perdiendo valores. Siempre ha habido agresiones así de hace muchas generaciones. Yo creo que a todos nos tocó en la primaria o en la secundaria, en la escuela, que le echaban un montón a alguien, ¿no? Y le hacían bullying a alguien. Era una práctica frecuente, y eso se contrarresta con inculcar el valor del respeto a la persona, al ser, no solamente a los adultos mayores, que era lo que a nosotros nos inculcaban, que a los abuelos y a los papás y a los maestros había que darles un trato distinto, de respetarlos, ¿no? Pero no era la misma educación hacia tus pares. Ahí como que faltaba énfasis. Yo personalmente creo que en una sociedad diversa, el que se tengan puntos de vista distintos es lo común. El que haya cosas que no te parecen que hagan otras personas, otros grupos, o lo que tú mismo haces, es común. O sea, yo creo que eso no tendría por qué espantarnos, pero lo que sí a mí no me gusta es llevarlos al extremo de la descalificación, del bullying, porque entonces se pierde lo central. Y lo central, pues, son los temas que te hacen abrir un debate, abrir una diferenciación. Yo creo que se ha perdido eso del respeto, ¿no? En general. Y bueno, yo puedo no compartir puntos de vista de otra persona, pero eso no me lleva a agredirlo, a ofenderlo, a descalificarlo, a exacerbar alguna particularidad que tenga, ¿no? Simplemente me parece que como sociedad civilizada y como humanos debemos de tener el respeto por delante. O sea, al final del día es gente que también coincide con nosotros en el planeta, que tenemos un mismo origen en términos de sociedad, y que hay que entender la diferencia, hay que tener tolerancia. Me parece que este tipo de comentarios, así como el que vimos y otros más, todos los que tú has mencionado, deshumaniza a la sociedad. Me parece que no es de seres humanos inteligentes, tolerantes, ese tipo de actitudes. Me parece que son cosas que nos acercan a la barbarie. O sea, el descalificar a una persona, burlarse de una persona, en fin, lo que sigue es la agresión física. O sea, te acerca a la barbarie, y me parece que nosotros, como seres humanos, debemos de hacer todo un esfuerzo por acercarnos a la humanidad,
a la parte humanista, a la parte de buenos valores, de virtudes, ¿no? Y no a ese tipo de actitudes. Digo, yo no las comparto, ninguna. Me parece que no va con alguien que aspira, ¿no? Sobre todo los que estamos en la vida pública, más allá de la política incluso, o sea, en la vida pública, todo aquel que está en la vida pública, me parece que lo que buscas es que te respeten, y para que te respeten tienes que respetar primero, o sea, tú tienes que marcar la pauta, ¿no? Yo respeto, y ante ese hecho, yo puedo pedir también que me respeten. Habrá alguien que no me respete, pero eso no me lleva a mí a ofenderlo y agredirlo, ¿no? Sino, en todo caso, a marcar la diferencia. Y me parece que nos falta tolerancia también. Traemos un estado de ánimo de mecha muy corta, que por cualquier cosita estallan las cosas en lo superficial, porque al final del día eso no arregla ningún problema. O sea, el que se descalifique a alguien, el que se agreda a alguien, ¿qué te resuelve? Nada, o sea, simplemente se vuelve la nota pintoresca de una etapa, en fin, pero al final del día, pues no se resuelve absolutamente nada, ¿no? Estos que tú comentabas de las hijas de Peña Nieto, bueno, fue un momento para la anécdota, pero ¿y qué pasó con el país? Nada, absolutamente nada, ¿no? Y me parece que esa parte sí tendría que trabajarse socialmente, o sea, y viene desde la familia y viene desde la escuela. Recuperar los valores, el valor del respeto y el valor de la tolerancia me parece central en una sociedad que se respete también. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow.mx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero y también con Edgar Mendieta. Vamos a hablar ahora del tema de la seguridad, que yo creo es el tema central que vamos a compartir con nuestros amigos aquí ya que nos están acompañando en este espacio de Wow TV. Y es que el tema de la seguridad, digamos que se ha desatado muchos puntos de vista, sobre todo por lo último que ha sucedido en las últimas semanas. Estamos hablando de manera particular este asesinato atroz a 2 sacerdotes jesuitas de la Compañía de Jesús, además de un guía de turistas allá en la Sierra de Chihuahua. Y bueno, también el enfrentamiento que hubo, digamos, verbal por parte de la Compañía de Jesús, autoridades de la jerarquía eclesiástica de la Compañía de Jesús y el presidente López Obrador. Esto vamos a dejarlo al final, porque me parecería más importante platicar acerca de lo que se está haciendo en seguridad y qué es lo que no está funcionando y qué es lo que faltaría, porque yo creo, me parece que es más importante hablar de eso que del pleito, que esperemos que la gente que se dedica a cabildear de ambos lados, esperemos que estén haciendo bien su trabajo para, pues obviamente, volver a tener canales de comunicación, que eso es obviamente importantísimo. Pero a ver, Agustín, yo empezaría contigo. ¿Cuál crees que sea uno de los puntos que está haciendo falta para que se vea un poquito más claramente que está funcionando el plan de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación? Mira, yo creo que habrá que revisar la estrategia por partes. Ajá. Yo creo que todo gobierno que se respete tiene como principio, como primera obligación, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? De su patrimonio, sus casas, sus negocios. Me parece que esa es la principal
principal compromiso de todo gobierno. En la medida en que tú tengas una sociedad con niveles de delincuencia aceptables, porque no termina nunca, o sea, no hay ningún lugar del planeta Tierra tiende a cero. O sea, hay lugares más que en México, menos que México, pero hay lugares donde uno tendría que, situaciones en las que uno tendría que pensar que fueran aceptables esos niveles de inseguridad, ¿no? De inseguridad. Me parece que lo que en el caso de México, lo que sin ser yo experto en cosas de seguridad, Ajá. sí observo en los últimos años un incremento muy alto en actos violentos, o sea, exageradamente violentos. Porque una cosa es que te roben, ¿no? Sí, una claro. cosa es que se metan a tu casa, salten, y otra cosa es lo que hemos visto, ¿no? De gente que les quitan las cabezas, de gente que cuelgan de los puentes, de gente que los deshacen en tambos de ácido. O sea, ese tipo de violencia no cabe en el raciocinio de lo humano, ¿no? Y lamentablemente es una cosa muy frecuente o demasiado frecuente, y que evidentemente cuando se presentan estas cosas, la percepción, el impacto que generan, pues es enorme, ¿no? Puede tratarse de un muerto, pero no es lo mismo que ese muerto sea atropellado por un camión, a que ese muerto te lo difunden, que lo deshicieron en ácido. O sea, el impacto es de otra dimensión, ¿no? Entonces, yo creo que entre las cuestiones que ha planteado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría que distinguir aquellas que son de mediano plazo, esta idea de generar una política pública que le dé a los jóvenes de nuestro país una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de capacitación, de empleo, para que no sea presa fácil de los grupos delincuenciales, ¿no? Eso está bien, pero me parece que son de esas políticas de mediano plazo. Nos falta que se nos informe cuántos son los jóvenes que participan en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sí, y cuántos de esos jóvenes, una vez que ya terminaron de recibir este apoyo, se han integrado al mercado laboral de manera permanente, ¿no? Y no regresaron otra vez a la calle, sin ninguna posibilidad. Esa información me parece que falta tenerla presente. Yo estaba en estos días estudiando, buscándola, porque no es fácil de acceder a ella. Me llamó la atención un dato que dio el presidente la semana pasada, que habló de 2.300.000 jóvenes actualmente en ese programa, cuando la secretaria había hablado de 1 millón de jóvenes. Entonces, sí hay una diferencia importante en las cifras. En el INEGI maneja el año pasado que de ese millón de jóvenes del año 2021, casi 300.000 se habían incorporado al empleo formal. El 46% hablaba el INEGI, que después de estar en el programa terminaba en el empleo formal, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis ahí? Bueno, que en la medida que los jóvenes tienen un empleo, tienen un ingreso, se alejan, son menos presa fácil de los grupos delincuenciales, que entre otras cosas en el diagnóstico, pues está lleno de jóvenes. O sea, los que nosotros vemos que detienen o que se enfrentan, son jóvenes de 25, 30 años o menos a veces, ¿no? Las cárceles están llenas de jóvenes, los que llegan a detener son gente menor de 30 años, y eso, bueno, lleva a buscar una política que trabaje eso. Lo otro, me parece que falta también inteligencia policíaca, ¿no? Yo siempre he pensado que al final del día, todo ese dinero mal habido, por varias fuentes, desde las drogas, las armas, en fin, o sea, finalmente es dinero ilegal. Todo ese dinero tiene que entrar a la economía formal, tarde que temprano. No se puede mantener fuera de la economía formal, que es lo que le llamamos el lavado de dinero. Entonces, la policía, un buen sistema de inteligencia, pues debe de detectar por dónde es que entra el dinero, o sea, cuáles son las empresas, los negocios, los giros
por los cuales ese dinero va entrando y confiscarlo, porque efectivamente, mientras los grupos delincuenciales sigan teniendo los recursos que genera su actividad, pues van a seguir, pero que tú los puedas ahorcar con políticas de inteligencia financiera, me parece que puede ayudar. Creo que inició bien Santiago Nieto, los 2 años que estuvo ahí, que había informes de cuánto dinero se estaba detectando y congelando, y no confiscando, porque ese es el punto. Yo creo que lo tienes que, una vez que acreditas que ese dinero es producto de actividades ilícitas, lo tienes que confiscar. O sea, agarras y ya es del Estado nuevamente, y ya verás el uso del mismo. Pero no se estaba confiscando, se estaban congelando las cuentas, ¿no? Y eso pues, está bien como una primera medida, pero me parece que es insuficiente en el mensaje que se requiere mandar. Y un tercer tema, me parece que ha tardado mucho la Guardia Nacional en asentarse, porque es el principal instrumento de la respuesta inmediata a la delincuencia. Lo de Jóvenes Construyendo el Futuro es un asunto de mediano y largo plazo, pero sí se requiere tener una fuerza capaz de enfrentar cotidianamente los actos delictivos, y esa función le toca a las policías estatales, a las policías municipales y ahora fundamentalmente a la Guardia Nacional. Y me parece que la Guardia Nacional pues apenas está asentándose en esas tareas. De acuerdo. Edgar, tu comentario. Amigo, escuché con atención a nuestro amigo Agustín. Yo nada más quisiera hacer un poquito de remembranza rápidamente. El presidente de la República, cuando era candidato, decía que, incluso por allí se puede rescatar la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva, que decía que en el primer mes, en los primeros minutos de su gobierno, porque él iba a hacer trabajo previo en el tema del gobierno de transición, que en el primer mes iba a verse cómo los delincuentes iban a dejar las armas y que iban a comenzar a agarrar los tractores, y que su política de abrazos y no balazos iba a hacer la diferencia. Yo creo que la verdad es que después de este tiempo que ha pasado la presidencia de la República al mando de Andrés Manuel López Obrador, se ha recrudecido la violencia, porque el nivel de impunidad es vasto, ¿no? Y la evidencia de un narcogobierno también es evidente. Entonces, en ese sentido, tú puedes ver que la delincuencia trabaja con total impunidad en Sinaloa, y si el mismo gobierno hace un operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán, el presidente de la República, reconocido por él mismo, dice que lo liberen. Entonces eso te da un parámetro, una claridad del nivel de impunidad que se está manejando por parte de los generadores de violencia en el país. No se había visto masacres como las que se ven recientemente, el que fusilaran a personas allá en Michoacán. Eso no se había visto en ningún gobierno reciente. Desde la revolución no se habían visto fusilamientos. Y ver que ahora haya estos fusilamientos y que el presidente diga, como no hay cuerpos, no hay delito, pues esto se vuelve terrible, ¿no? También podemos ver, perdón, por cierto, hay que cuidarnos porque el post-COVID ahí da lata. Gracias. Perdóname un segundo. Sí, no te preocupes, Edgar. Cuídate mucho también, ¿eh? Bueno, todos tenemos que cuidar. Todos traemos los pulmones inflamados. No traigo COVID, pero ando con los pulmones inflamados. Te decía, creo que el nivel de violencia que se ha ejercido por parte de la delincuencia organizada, pues como bien lo mencionó Agustín, en ocasiones anteriores había violencia, siempre ha habido robo, siempre ha habido delincuencia, pero el nivel de violencia y sanguinariedad, no sé cómo expresarlo, con la que se conducen las organizaciones delincuenciales, queriendo dejar un sello de terror que ya raya más justamente esto en el terrorismo, los desplazamientos que ha habido en varias comunidades, que muchas personas tengan que volver a agarrar las armas, como allá en Michoacán, que es una zona que está volviéndose bastante complicada, Guerrero y demás, toda la franja del Pacífico, que es el trasiego de droga,
y que el presidente no esté haciendo nada, que por el contrario diga que también cuidan a los delincuentes porque también son personas y también tienen derechos humanos, pues eso se vuelve atroz, ¿no? Y sumado a que el aparato de seguridad pública y de procuración de justicia, más que estar, como bien lo comentó Agustín, en su momento Santiago Nieto estaba, él sí se daba tiempo tanto de congelar cuentas de las bandas delictivas y también de los políticos. Hoy los actuales funcionarios tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como de la Fiscalía se enfocan más en temas personales y en la persecución política. Hoy fue evidente el tema que sucedió en la casa de Alejandro Moreno, que fueron a hacer un cateo y que los recibieron los abogados allí en la puerta, pero ellos, en un ánimo de querer mandar un mensaje de terror político y de persecución política, tumbaron la puerta de al lado. Entonces eso te deja claro el nivel y para qué está usando el presidente de la República las instituciones, y más que en el tema de generar seguridad, bienestar a la ciudadanía, está utilizándolas para persecución política. Eso, pues ahí están los números, ahí están los datos. Este gobierno, bien dicen, son diferentes a los otros. Claro que son diferentes. Tiene más muertos que en todo el sexenio de Calderón. En la mitad de su sexenio, tiene más muertos que en el sexenio de Calderón, tiene más muertos que en el sexenio de Peña Nieto. Claro que son diferentes, pero diferentes para mal, porque el terror, tu servidor, fui víctima del robo a mi casa. Se metieron a mi casa y... A ver, aguántame tantito, Edgar, ahorita nos platicas eso, me tengo que ir a la pausa. Estamos aquí en Ciudad para Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos en la tercera parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena y también con Edgar Mendieta del PRI. Nos ibas a platicar, Edgar, perdóname, te interrumpí, vas a platicar esa terrible, digo terrible porque así lo fue, porque me la compartiste hace algunos meses, de que se metieron a tu casa y tú estabas dentro con tus hijos. Sí, fue un tema terrible y quisiera ya no abundar, pero fue un robo a casa habitación, que pudiera parecer como anecdótico, pero no lo es cuando te das cuenta que 16 casas en ese mes fueron robadas en la misma colonia, con la misma forma. Entonces tú te das cuenta del nivel de impunidad que se desenvuelve la delincuencia en la Ciudad de México y en varias otras ciudades de la República. Sumado a ello, tú puedes ver cómo el presidente de la República minimiza esas circunstancias, se ríe cuando le hablan de los asesinatos y dice, ahí están los asesinatos, ja, 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 ja. O sea, sí raya en la indolencia y obviamente eso se permea a nivel país. Recientemente hubo ahí un hecho delictivo en contra de una menor de edad en Puebla, y el gobernador tuvo ahí una declaración desafortunada en donde dijo que esa menor tendría que haber estado más cuidada. Hubo 2 descuartizados en Atlixco, en lugares que no estaban sucediendo cosas como esa. Aguascalientes era una zona muy tranquila en el país y ahora ya es inhabitable. Varios lugares, Querétaro, Guanajuato, que eran lugares muy tranquilos, hoy son zonas verdaderamente de terror. Zacatecas ni se diga, ¿no? En Veracruz, dejar muertos allí en camionetas a plena luz del día
y que nadie diga nada. En Michoacán, las masacres, encontrar fosas clandestinas en las que encuentran 100, 200 cuerpos, Sí. y que ya se vuelva cotidiano, también eso es algo de terror, porque se ha vuelto, la violencia en el país se ha normalizado, y eso no nos lleva a nada bueno, porque entonces Exacto. nos estamos acostumbrando a hechos violentos, y como bien lo mencionó Agustín hace un rato, antes eran situaciones atroces, y hoy se vuelve como una plática de sobremesa en la que los niños escuchan, y se vuelve algo normal y algo cotidiano. ¿Qué va a pasar posteriormente, o qué tendría que suceder en el país para que nos estremezcamos, como en algunas otras ocasiones? Yo recuerdo antes que la nota roja de la alarma o de la prensa, cuando sucedía un descabezado, era nota nacional y era algo que todos los medios traían, y hoy es algo cotidiano. Hoy hablar de un descabezado ya no es nota, hablar de 20, 30 descabezados puede ser una nota, y eso creo que nos está llevando, como bien dijo Agustín, a la barbarie, y no creo que Exacto. sea el método. Agustín, ¿qué sería lo que nos hace falta como país? Mayor coordinación entre los estados y el gobierno federal. Digo, ya puso muchos ejemplos aquí Edgar, pero ¿qué nos haría falta? ¿Sabes? Sobre todo, por ejemplo, tenemos el ejemplo más, bueno, hay muchísimos casos, obviamente, pero lo que sucedió, por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua, pues fue un escándalo, y la verdad, muy lamentable esta situación, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta? ¿Coordinación? O sea, de ambos lados me refiero, de gobierno federal y de cada uno de los estados, independientemente del color de los gobernadores y gobernadoras. Mira, yo creo que nos falta hacer estudios que nos permitan ubicar por qué en una zona del país tenemos resultados positivos, qué están haciendo bien, si son los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, si esa coordinación con la federación se da de otra manera que permite buenos resultados o resultados aceptables, porque en otros lugares del país las cifras se nos disparan a niveles de terror. Mira, de acuerdo a las cifras del año pasado, hubo 33,000, poquito más de 33,000 homicidios en el país, 33,000 homicidios. De esos 33,000 homicidios, en 5 estados, los 5 estados más seguros del país, solamente se cometieron 400. O sea, 400 de los 33,000 homicidios. ¿Cuáles son esos estados? Yucatán, que es el más seguro, que lo gobierna el PAN. Aguascalientes, que lo gobierna el PAN. Baja California Sur, que ahora lo gobierna Morena, pero lo gobernaba el PAN el año pasado. Campeche, que lo gobernaba el PRI, que ahora lo gobierna Morena. Y Tlaxcala, que lo gobernaba el PRI también y que ahora lo gobierna Morena. Es decir, son estados con diversos signos políticos al frente como gobiernos del estado, pero que comparten este manejo adecuado de la seguridad. O sea, al final del día, el delito que más nos llama la atención es de los homicidios, porque se pierde la vida de las personas. Cualquier otro delito siempre hay segunda oportunidad, tercera oportunidad, pero cuando la persona ya perdió la vida, ahí se acabó, ¿no? Y entonces, aquí en estos 5 estados estamos hablando de 400 delitos, casi el 1% del total de los que se cometen en el país. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosas hacen en estas entidades que son experiencias positivas que puedan replicarse en otras entidades? ¿En cuáles? Pues en las que están en el otro extremo de la balanza. Sí, claro. Así como tenemos unas, con estos números, del otro lado, ¿qué tenemos? Que en 5 estados o en 6 estados está el 50% de los 33,000 homicidios. O sea, tú tienes que en el caso de Michoacán, Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua, ahí se concentran 16,000 homicidios de los 33,000. La mitad. Michoacán, que era gobernado por el PRD, que ahora es por Morena. Guanajuato, que ha sido gobernado por el PAN, que todos, no hay día que no veamos noticias en Guanajuato. Baja California, que ahora lo gobierna Morena. El Estado de México, que ha sido gobernado permanentemente por el PRI. Jalisco, que ahora lo gobierna Movimiento Ciudadano. Y Chihuahua, que lo gobernaba el PAN y lo sigue gobernando el PAN. O sea, son los 5 estados y no hay partido que se salve. O sea,
hay gobiernos estatales también, todos los colores, incluido el MC, que están entre los 6 estados, digamos, más violentos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué explica esa violencia, ¿no? Que nos lleve a que el Estado mexicano elabore estrategias particulares para cada entidad, ¿no? Hay estudios ahora, afortunadamente, del desarrollo de las bandas criminales, que anteriormente, hace 10 años, hablábamos de 10 bandas, de 10 grandes bandas, y que ahora se han desagregado en más de 100 pequeños grupos articulados. Siguen estando las 10 grandes, pero hay muchos grupos que operan ya con cierta autonomía, ¿no? Y que igual incrementan el nivel de violencia. Pero hay un punto también que me parece clave, que es lo que comenta Edgar, el tema de la impunidad. El tema de la impunidad va asociado fundamentalmente a nuestro sistema de justicia, al Poder Judicial, ¿no? Porque escuchábamos antes con Peña Nieto y con Calderón, y ahora mismo operaciones donde detienen a tales o cuales personas, y pasa un año y te enteras que ya los dejaron libres, ¿no? O sea, personas que están acusadas de homicidio, que están acusadas de lavado de dinero de grandes cantidades, y resulta que pasa un año y sale. Y hoy sabemos que una gran cantidad de jueces pues son parte del negocio, ¿no? Y entonces no hay manera de que eso termine, porque los costos que tienen que pagar los delincuentes económicos y penales son nada. O sea, sabes que puedes cometer el crimen más atroz y en menos de 3 años estás otra vez en la calle. Entonces, eso no inhibe el crimen. Entonces, me parece que, y no es solamente la falta de judicialización, que ahí también hay ya estudios claros que nos indican que menos del 5% de la gente que es procesada, que es presentada frente a un juez, se le judicializa, o sea, es sujeta a proceso y a sentencia. Evidentemente se tiene que subir eso, pero eso ya no es un problema de los cuerpos de seguridad, es de los cuerpos de justicia. Claro. Los cuerpos de justicia deberían de tener un porcentaje al revés. De cada 100 personas que te presentan acusadas de delincuencia, 95 deberían estar en la cárcel, ¿no? Y no al revés, porque si tú solamente metes a la cárcel 3 de cada 100, pues el mensaje que mandas es el de la impunidad. Y ahí me parece que tenemos un nicho que se tiene que revisar de cuál es el nivel de compromiso social que tiene el Poder Judicial. Me parece que es lamentable que haya una gran cantidad de jueces que se venden al mejor postor, ¿no? Y no puede estar la justicia en manos de ese tipo de delincuentes, porque al final del día, esos jueces que venden la justicia son tan delincuentes como el que comete un crimen. Claro. A ver, Edgar, me estaba pensando en todo lo que estaba mencionando Agustín, y fíjate que también, regresando un poquito al tema de lo que le sucedió a los sacerdotes, pues digo, no lo vamos a repetir porque ya todos nos sabemos la película, pero fíjense que hay otro punto que se suma a este asunto de la Iglesia Católica. Resulta que en la Arquidiócesis de Guadalajara, el cardenal me parece de apellido Robles, mencionaba que la gran mayoría de las iglesias están siendo extorsionadas, y que todo lo que recaudan en las fiestas patronales, bueno, los extorsionadores están pidiendo la mitad de lo que recaudan, y pues obviamente se sienten totalmente desprotegidos. Yo te preguntaría en este sentido, ¿tú cómo ves? Urge, obviamente por digamos, ese encontronazo que dieron entre la iglesia y el presidente López Obrador, urgiría una operación cicatriz. Por eso yo decía desde el principio, pues, los cabilderos, tanto de la Iglesia Católica como también del gobierno federal, tendrían que sentarse. Yo esperaría que ya se hubieran sentado, ¿no? Porque pues es una institución no pequeñita, es una gran institución, no solamente a nivel mundial, sino en México es una de las instituciones más importantes, que tiene una voz muy importante, sobre todo con toda la feligresía. Edgar. Sí, amigo, antes de contestar tu pregunta, yo nada más quisiera hacer un pequeño ampliación de datos
de lo que acaba de decir nuestro amigo Agustín. Sí, sí, adelante. Porque, como dice el presidente de la República, yo tengo otros datos. De lo que mencionó Agustín, hace falta agregar a la Ciudad de México y a Veracruz como ciudades también altamente violentas. Y quisiera también mencionar y hacer una separación de temas y ámbitos de competencia. Porque ahorita él hacía una apreciación importante. ¿Quién está trabajando bien? ¿El municipio, el gobierno del estado o la federación? Acuérdate que aquí hay concurrencia en el tema de la seguridad pública, hay concurrencia de competencias y hay delitos del orden común y delitos del fuero federal. Y los delitos que han incrementado son justamente los del fuero federal. Lo que acabas tú de decir, la extorsión, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, los delitos contra la salud, todos esos son delitos del orden federal que han incrementado. Y también hay que tomar en consideración que cuando se creó la Guardia Nacional, sí, varios municipios y varios estados pidieron apoyo de la Guardia Nacional y no les fue otorgado. El presidente de la República priorizó y ponderó justamente una visión política, como lo que acaba de decir Agustín, y ponderó los estados que son gobernados por su mismo partido, y dejó en el desamparo a muchos otros estados en los que no, incluso, por ejemplo, Jalisco fue un estado que fue abandonado totalmente por el tema de la seguridad pública, y el mismo gobernador lo mencionó, que ellos estaban tratando de salirle a su propia suerte con el tema de la seguridad y estaban haciéndole frente a la inseguridad, pero el presidente de la República ha abandonado en el tema de seguridad, ha abandonado a los estados, a varios estados, la carga o la presencia policíaca por parte de la Guardia Nacional, que en teoría se construyó con esa lógica de brindar protección y seguridad pública a nivel federal, no fue o no ha sido equilibrada. Se hicieron ponderaciones políticas, más que ponderaciones porque el mapa delictivo ahí está y ahí ha estado desde hace mucho tiempo. Ejercicios de inteligencia se han hecho, tú recordarás que se hizo la Plataforma México desde la época de Vicente Fox. Desde la época de Vicente Fox se empezaron a hacer justamente en ese entonces el nivel de concurrencias y participación entre municipios, gobiernos de estados y presidencia de la República, en función de que era el primer ejercicio de transición democrática. Se estuvo mucho en boga y en la mesa y en la agenda política el ejercicio de participación de cada uno de los gobiernos, y la participación de la seguridad pública y los ámbitos de competencia fue muy recurrente, y el intercambio de información y de inteligencia. Entonces, hay ejercicios allí. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado a la tarea de desmantelar instituciones, desmanteló el CISEN, desmanteló la Secretaría de Seguridad Pública, quitó atribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. En la Fiscalía sigue teniendo a su amigo, con todo y que han salido, cada vez sale más pus de la Fiscalía General de la República, sin embargo es inamovible y eso también da impunidad a todas las personas que están junto con él. Nada más hacer esa puntualización. Muy bien, aguántame tantito porque me tengo que ir a la pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. MX.tv.
Estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con Agustín Guerrero y también con Edgar Mendieta acerca sobre todo del tema de la seguridad a nivel nacional. Ahora sí, tu respuesta en cuanto a cómo tendrían que hacer, pues te digo, no sé si llamarle operación cicatriz entre la Iglesia Católica y el gobierno federal por todo lo que ya sabemos que le ha pasado a la Iglesia en las últimas semanas. Pues sí, ahí yo tengo un conflicto de emociones, amigo, porque por un lado, pues obviamente son delitos y hay que perseguirlos, y por el otro lado, lo lamentable es que como son delitos de alto impacto, allí sí se centra la atención, tanto de los medios como del gobierno, pero y todos los demás delitos que han quedado impunes, todas esas personas que han muerto en el anonimato también cuentan. Tú recordarás lo que pasó con la familia Levarón, Sí, ¿cómo no? Chihuahua, y el presidente, la forma en la que respondió. Hoy, desafortunadamente, mueren 3 personas, 2 de ellos con actividad eclesiástica, y eso vuelve como delitos de alto impacto. Y la feligresía se había mantenido en silencio, y hoy, como fue tocado o fueron vulnerados ellos, han expresado su opinión. Yo creo que tendrían que expresarse la opinión de ellos, pero por todos los homicidios, por todos los asesinatos. Y evidentemente el gobierno de la República tiene que trazar una política o redireccionar la política de seguridad pública, porque ya vimos que el tema de abrazar a los delincuentes no funciona. El tema de preservar sus derechos y cuidarlos no funciona. Yo creo que el presidente de la República debe de cuidar a la ciudadanía, debe de apoyar a los cuerpos y capacitar a los cuerpos policíacos en los estados y en los municipios para que se abatan los índices de inseguridad, porque no creo que este método que están aplicando resulte. Ya vimos en esta primera mitad de su sexenio y ya casi el segundo tercio, estamos viendo que no está funcionando. Entonces, creo que el presidente de la República tendría que hacer un ejercicio de humildad y reconocer. Es muy testarudo y le cuesta mucho trabajo reconocer sus errores, pero creo que tendrían que estar reconociendo que están haciendo las cosas mal en tema de seguridad y redireccionar las políticas públicas y los ejercicios de gobierno para mandar un mensaje, como coincidió ahorita Agustín, de que no hay impunidad, que quien comete un delito pues tendrá el derecho del debido proceso y de salvaguardar su presunción de inocencia, pero que no habrá impunidad. Creo que ese es el tema principal, acabar con la impunidad de quien cometa un delito, sea el que sea. Bien. Tu punto de vista, Agustín, sobre lo que hablamos, esta operación cicatriz que te decía yo, bueno, que lo he mencionado en cuanto a la relación de la Iglesia Católica con el gobierno federal, por ese encontronazo que se dieron en cuanto a declaraciones. Mira, yo creo que primeramente, en ese caso en particular, pues que era previsible evitarlo, porque hay hechos que tú no puedes evitar. O sea, esto que vimos del señor que mató a su esposa, ¿eso cómo lo evitas? El único que sabe que traen esa intención es él, ¿no? Es él, sí. ¿Va? Y ya no te queda otra cosa más que evitar que se dé a la fuga y que haya justicia, pero son cosas que no puedes evitar. En el caso de lo de Chihuahua, al presunto asesino, que todo el mundo coincide que es este cuate que le dicen el Chueco, sí. había denuncias por otros hechos delictivos 5 años atrás, varias denuncias, no era una sola, había varias denuncias, y se le pudo haber detenido antes, ¿no? Porque ya sabía que era una persona violenta, proclive a asesinar, pues eso se dedica también, ¿no? Entonces, ahí lo que llama la atención es eso, o sea, cómo es que teniendo denuncias, teniéndolo ubicado, porque una persona que sabía dónde estaba, en una población, pues, no llegan ni a 10,000 habitantes, ahí el municipio donde vive, no se haya detenido a esta persona. O sea, viene hasta que comete este asesinato, bueno, tienes que tomar ahora medidas, pero me parece que ese hecho se pudo haber evitado. O sea, hay muchas denuncias que se presentan ante el Ministerio Público y que no hay reacción. Este mismo señor que mató a la señora ya había antecedentes
también por parte de la víctima de que 2 años atrás la había ofendido, había generado violencia intrafamiliar, en fin, y ni siquiera lo citan. O sea, no hay un acto de la autoridad de las fiscalías, en este caso, de la Fiscalía de Chihuahua, de la Fiscalía de la Ciudad de México, decir, a ver, porque eso te puede prevenir una consecuencia que ya en el momento en que se da finalmente no se puede cortar. Entonces yo creo que esa parte se tiene que trabajar, o sea que es la actuación de los ministerios públicos, la reacción de los ministerios públicos ante las denuncias. Esa estadística no la conocemos. Yo no tengo ese dato de toda la gente que presenta una denuncia, cuántas carpetas de investigación se realizan, cuántas efectivamente llegan a la investigación por parte del Ministerio Público, a la solicitud de una orden de presentación ante un juez, por ejemplo. No sabemos, ¿no? Y luego resulta que no se le da atención a eso y nos ocurre el delito, el crimen, el asesinato que se pudo haber prevenido. Me parece que esa parte se debe de trabajar. Una precisión también a lo que decía ahorita Edgar, sí, del abandono al gobierno de Jalisco. Mira, el proyecto original de la Guardia Nacional era 250 cuarteles en todo el país, van construidos 191 de los 250, pero de esos 191, 30 están en Jalisco. 30 cuarteles ha sido un estado prioritario desde el principio de la administración. De hecho, ya se concluyeron los 30 cuarteles que iba a haber para Jalisco desde el año pasado. Y para darnos una idea de la fuerza operativa que está en Jalisco, tenemos en los reportes del Consejo Nacional de Seguridad que en Jalisco hay 13,000 policías municipales y hay 7,000 efectivos de la Guardia Nacional. Es decir, por cada 2 efectivos municipales tienes un efectivo federal, lo cual pues es un porcentaje bastante alto, ¿no? O sea, no hay tal abandono. Eso no significa que porque haya muchos policías va en automático a tener buenos resultados. Ahí viene la estrategia, vienen otras cosas que evidentemente no están concretándose adecuadamente, ¿no? Pero me parece que habrá que ya teniendo el diseño de la Guardia Nacional en la operación, que no ha sido sencillo también, porque luego se nos olvida y pensamos que fue una transformación de la Policía Federal a la Guardia Nacional, y no. O sea, aquella Policía Federal estaba podrida, era los mandos de las policías federales y muchos elementos de la Policía Federal pues, eran parte de la delincuencia, y fue un borrón y cuenta nueva, y que generar una nueva institución que me parece que ahora que ya está con más asentamiento de los 250,000 efectivos, me parece que ya hay un número significativo, 180,000, de 123,000 que iban a ser, hay 111,000. Entonces, me parece que ya hay un nivel al que se le puede exigir, se le debe de exigir a la Guardia Nacional, que es el principal instrumento que tiene el gobierno federal, pues hacer frente a la delincuencia. Me parece que eso es algo en el que coincidimos todos. No se lo podías exigir al inicio de la administración, porque pues, ni existía, pero en este momento me parece que se lo debes de exigir ya, decir, a ver, general Bucio, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué seguimos manteniendo niveles tan altos cuando ahora ustedes ya tienen 200 cuarteles y tienen 123,000 efectivos? Me parece que sí estamos ya en condiciones como sociedad, pues de exigir buenos resultados o mejores resultados. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su participación a ambos. El tiempo ya se nos vino encima. Y como siempre, bueno, pues vamos a estar ahí pendientes y el desarrollo de los temas, sobre todo en materia de seguridad, y vamos a ver el próximo mes, a ver cómo andamos en y otros temas. Como siempre, Agustín, muchísimas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Estamos en contacto. Solamente un tema. A ver. Y coincido con Agustín. El sistema penal acusatorio, los ministerios públicos parecen puertas giratorias. Detienen a las personas y con base a errores en el sistema oral, salen, tardan muy poco tiempo allí, no logran integrar carpetas de investigación adecuadas a los ministerios públicos y los generadores de violencia salen muy rápidamente. Creo que es un reto para el Congreso Federal hacer adecuaciones al Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, porque el sistema penal acusatorio actualmente no está dando resultados, es una puerta giratoria. Nada más. Muy bien, perfecto. Coincido con lo que dice Edgar, Miguel, totalmente tiene la razón.
Nada frustra más a un policía, un buen policía, que la persona que detiene al otro día se lo encuentra en la calle porque se encontró con la puerta giratoria. O sea, eso coincido plenamente con él. Perfecto. Bueno, pues el próximo mes ahí vamos a ampliar un poquito más este tema, por supuesto. Gracias a ambos y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv presentó. Wow. Wow! Wow! Wow.